Hola, ¿qué tal? Hoy analizaremos el presupuesto nacional, ya que este no es solamente un conjunto de números detrás de una hoja de cálculo. Más bien podemos decir que es una promesa que el Estado hace a la población con el fin de poder cubrir las necesidades públicas, tales como la salud, la educación, la seguridad, la infraestructura. A raíz de esto nace una pregunta importante. ¿Qué pasa cuando esta promesa se enfrenta contra la realidad de un país? Hoy analizaremos el presupuesto nacional de Guatemala y su legitimidad. Es decir, veremos si cumple realmente con su propósito. Primero debemos entender que es un presupuesto general del Estado y este es un instrumento por medio del cual el gobierno va a planificar sus ingresos y también va a autorizar sus gastos para un periodo determinado. Generalmente es de un año. Sin embargo, este instrumento no solamente se queda en lo técnico, sino que también en él se van a ver reflejadas las prioridades del gobierno y la forma en que va a utilizar los ingresos públicos. Ahora bien, ¿sabías que el presupuesto ampliado para el año 2025 ascendió a más de 154 mil millones de quetzales? Si bien esta suma es impresionante, lejos de ser una cifra, se traduce como el motor financiero del Estado, que quiere decir a su vez que va a ser el dinero que el Estado va a disponer para poder cubrir los servicios públicos y realizar mejoras en la población. Y todo esto pues nos lleva a realizarnos dos preguntas clave. Primero, ¿a dónde va todo este dinero? Y la segunda es ¿cómo se ejecuta? Recordemos que detrás de cada presupuesto pues no solamente hay valores numéricos, también vamos a encontrar decisiones y prioridades que se tuvieron que tomar en cuenta, ya que detrás de cada presupuesto pues hay reglas y principios que se deben seguir. Posiblemente se encuentren con problemas de ejecución, lo que se va a ver reflejado en el resultado final del presupuesto. A continuación, vamos a desarrollar un marco teórico y analizar ciertas cifras del presupuesto guatemalteco para entender la situación del mismo. Para poder entender el proceso del presupuesto, es necesario conocer la base legal, el fundamento. Al ser un instrumento que contempla información tan importante y voluminosa, pues estamos hablando de aquí una planificación financiera de un país entero. Entonces, la principal norma que rige el presupuesto es la Constitución Política de la República de Guatemala. En su artículo 238, pues establece ahí cuál es el propósito y la razón por la cual se va a crear una ley y un reglamento específico. El fin primordial del presupuesto es el bien común. Entonces, para satisfacer esas necesidades es necesario contar con un detalle de los ingresos y de las erogaciones, que son los gastos, ¿verdad? Ahora, ¿quién es el encargado de realizar el presupuesto? Bueno, cada institución pública descentralizada o autónoma va a realizar su informe anual y lo va a canalizar al Ministerio de Finanzas, quien cumple la función de órgano rector. Él va a ser el encargado de recopilar, de consolidar y elaborar el presupuesto anual. Entonces, compete en sí al organismo ejecutivo la formulación del presupuesto y por medio del presidente lo va a entregar al Congreso de la República para que deliberen ahí su aprobación. Es importante tomar en cuenta que existe ahí un plazo de 120 días antes de que finalice el año para entregarlo, ¿verdad? A partir de la entrega ya compete al Congreso de la República aprobar, modificar o improbar el presupuesto. Según el artículo 171 de la misma Constitución, el Congreso también tiene un plazo para poder rendir cuentas. Y este plazo es de 30 días antes de que finalice el año para su aprobación. De no realizarse, pues va a regir el presupuesto vigente, es decir, del presupuesto del año inmediato anterior al año que se está gestionando. Pasamos a la ley orgánica del presupuesto, que esto también forma parte de las bases legales, y pues aquí se detalla más que todo la estructura y se define en tres apartados. El título 1, el presupuesto de ingresos, que contiene todos aquellos ingresos de cualquier naturaleza y de todos aquellos ingresos que se esperan recibir o recaudar durante el ejercicio. Y el título 2, que corresponde a todos los egresos, aquellos desembolsos, gastos que se estiman realizar en el periodo. Aquí pues se distinguen por
por el tipo de gastos, como son los de administración, recurso humano, inversión física, financiera y la deuda pública. Por último, el título 3, disposiciones generales, incluye las normas complementarias que van a aplicar en el ejercicio del presupuesto. En este caso, pues, la forma en que se va a ejecutar el presupuesto. Existen otras normas que van a complementar las etapas del presupuesto, como la Ley de Contrataciones del Estado, que regula las compras y los servicios que adquieren las instituciones públicas. En esta parte vemos ya la ejecución del presupuesto. Y por otro lado, y como última instancia, la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas, que establece los mecanismos de fiscalización por el uso de los recursos públicos. Detrás de todo el proceso del presupuesto hay una serie de principios destinados a gestionar de forma adecuada los fondos públicos. Como primer punto, el principio de legalidad, que representa el aspecto principal, el cual establece las bases legales, las normas, leyes y reglamentos que nos indican cuál es el sentido, alcance y el límite que va a tener el presupuesto. El principio de universalidad, que aquí detalla la totalidad de los ingresos y de los egresos que se esperan obtener. El principio de unidad proyecta los ingresos y gastos en una sola herramienta. El principio de temporalidad, pues, establece un presupuesto con una vigencia limitada, permitiendo que cada año se analicen los gastos para que sean acordes a las condiciones económicas y sociales actuales. El principio de transparencia, que implica la información que se traslada a la ciudadanía, ¿verdad? Que debe ser disponible, accesible a cualquier consulta. Por lo tanto, no deben existir gastos que sean ocultos o confidenciales. Y por último, tenemos el principio de control y fiscalización, que permite que todos los ingresos y las erogaciones estén sujetos a supervisión, ¿verdad? De esa manera asegurar que cada recurso que sea utilizado pueda ser fiscalizado. Ahora bien, en esta parte del análisis ya no solo se habla de lo que plantea la teoría, sino de lo que realmente ocurre en la práctica. Aquí es donde se empieza a notar una diferencia importante entre lo que se planifica y lo que finalmente se ejecuta. El modelo ideal propone pues un funcionamiento ordenado, que tenga reglas claras y objetivos bien definidos. Sin embargo, cuando todo esto se lleva a la vida real, aparecen dificultades que afectan no solo el funcionamiento del sistema, sino también a algo muy importante, la confianza del pueblo. Un ejemplo claro de esto tiene que ver con la transparencia. En teoría, toda la información del Estado debería estar disponible y debe de ser pública. Sin embargo, no cualquier ciudadano puede obtener esta información. Y hay que adicionar que el proceso de auditoría o de revisión puede tardar un poco más de lo esperado. Y esto provoca dudas y hace que la gente empiece a perder aún más la confianza en forma en que se manejan los recursos públicos. A esto se le tiene que agregar otros factores que también influyen en algunos casos. Por ejemplo, que el dinero no se dirige a lo que realmente debería ser una prioridad o no se utiliza de manera adecuada. Por ello, aunque en realidad hay un nivel de gasto considerable, no siempre se logra ver el cambio real en la vida de la población. Además, no se puede dejar de un lado un riesgo que siempre está presente. Lamentablemente, la corrupción. Este problema puede afectar distintas etapas, por ejemplo, desde la planificación hasta la ejecución del dinero, generando aún más dudas sobre el manejo del recurso público. Como resultado de todo este panorama aparece algo muy directo, el déficit fiscal que hubo en junio del 2025. Dicho de una manera no tan complicada, el Estado gasta más dinero de lo que logra recaudar. Y esto genera una presión importante en las finanzas públicas y plantea un reto futuro, ya que mantener este tipo de situación no resulta viable a largo plazo. El análisis o la crítica no debe de ser en cuánto se gasta, sino en cómo
se administra el gasto y el resultado que genera en la realidad. Ahora bien, viendo todo este panorama, hay una pregunta importante. ¿Cómo se puede reconstruir la confianza del pueblo y cómo se puede arreglar? La respuesta va mucho más allá de lo que simplemente cumplir la ley. Tiene que ver con un concepto un poco más profundo, el cual es el de la legitimación. No es suficiente con que un presupuesto sea legal para que sea legítimo. La sociedad o el pueblo tiene que percibir que el dinero realmente se está utilizando de forma eficiente, transparente y adecuada. Es como un contrato social en donde todo el pueblo tiene que participar, no solamente es un documento financiero. Terminando, pues la legitimidad del gasto no es algo automático. Esto se tiene que construir y se construye sobre varios pilares. Por ejemplo, si uno de ellos llega a fallar, si falta transparencia, si no es sostenible o si la gente realmente no ve resultados concretos, todo el sistema de confianza pública se va a debilitar. Y terminando, pues como grupo, la conclusión tenemos de que el presupuesto define el presente y el futuro de una nación. Y la responsabilidad de gestionarlo bien y de vigilarlo es una tarea compartida, una pieza fundamental para poder construir un estado en el que realmente podamos confiar.